Aquí en la República Argentina son las 12:05 del mediodía, un par de horas menos en Ecuador. Nos vamos para allí para charlar con Camilo Torres Perl porque se ha producido un evento que yo desconocía, por lo menos si él nos va a poder explicar seguramente, que es la disolución de un parlamento por una figura que se llama la muerte cruzada. Pero le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Camilo? Dani Salzman te saluda. Hola, querido Dani. Qué gusto estar contigo. Bien, bueno, en principio, para contarle a la gente en qué situación estaba Lasso, por dónde venía el tema de su juicio y contame un poquitito cómo es este mecanismo por el cual se acaba de disolver el Parlamento. Ok, rápidamente, la Asamblea, de una manera bastante forzada, forzando los límites de la legalidad, terminó enjuiciando al presidente bajo la única causal que aceptó la Corte Constitucional, que era la figura de peculado, que supuestamente era la única, es decir, ¿qué es lo que se traducía? Que se debía comprobar que existía una implicación política en la figura, en el cometimiento de un peculado, y por ello debía ser destituido. Así lo interpretan los constitucionalistas, la resolución que sacó la Corte Constitucional. Finalmente, los asambleístas empezaron a esgrimir que no, que el tema de la figura de un peculado es secundario y que esto es simplemente un juicio político. Entonces, es simplemente juzgar la responsabilidad política del presidente y que si tienen los votos necesarios, pues lo iban a sacar. Ayer compareció Lasso en su primera intervención, expuso sus argumentos, que realmente se veía, era palabras al aire, porque finalmente si tenían los votos, como aparentemente se veía que la Asamblea iba a tener los votos, lo iban a destituir. Porque sí, porque hay detrás intereses de romper el orden constitucional, no porque la figura de destitución de un presidente sea inconstitucional, está establecido, pero las causales por las cuales pretendían ejercer esa destitución claramente eran ilegales, es decir, inconstitucionales. Y finalmente, hoy a las 7 de la mañana, Lasso aplica el artículo 148 de la Constitución, por la cual permite por una sola vez que el presidente, bajo su criterio, y esto es muy importante, bajo su criterio, ante una grave crisis política, conmoción social, o ante el constante impedimento del desarrollo, del plan de desarrollo nacional, ¿no? Por parte de la Asamblea, pues se pueda disolver la Asamblea y se disuelven ambas figuras, ¿no? Y se llama a elecciones anticipadas. Vamos por partes. Lo que va a pasar ahora es que se disolvió la Asamblea, el Ejecutivo, es decir, el presidente va a poder gobernar a través de decretos ejecutivos avalados por la Corte Constitucional, es decir, no va a poder emitir cualquier tipo de decreto ejecutivo que rompa el orden constitucional. La Corte Constitucional, por ejemplo, hoy acaba de emitir su primer decreto que tiene que ver con una reforma tributaria urgente. No es que la Corte Constitucional le va a decir, no, no, esto no lo puede hacer porque sí o porque no, simplemente tendría que haber un argumento constitucional de que no lo puede hacer. Entonces, lo que va a pasar es que va a poder, por unos meses, gobernar a través de decretos ejecutivos, ¿sí? Inmediatamente, en 7 días, el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar a elecciones y se van a elegir tanto la figura del presidente como asambleístas, pero para el periodo que resta por cumplir el actual periodo. Es decir, no es que de aquí los elegidos van a tener 4 años, que es el periodo presidencial normal, sino lo que resta del periodo. Más o menos, de acuerdo a los tiempos que se ven entre convocar elecciones, que se ejecuten las elecciones, que se cuenten los votos, que se proclamen los resultados y suponiendo que hay una segunda vuelta, más o menos hacia finales de noviembre podríamos tener ya un nuevo presidente o que sea reelegido Lasso, porque se lo permite,
y también una nueva asamblea, pero estos durarán hasta mayo del 2025. Bien, justamente la pregunta que te iba a hacer, en parte la has respondido, tiene que ver con los tiempos. ¿Cuánto va a ser el tiempo que Lasso puede gobernar por decreto? Estamos hablando de aproximadamente unos 5 o 6 meses que irá De los por... cuales gran parte de ellos va a ser campaña electoral. Él puede ser candidato y también puede hacer campaña. Hay Correcto. una ventaja a favor de Lasso en el sentido de que puede usar aparatos tal vez del Estado para su propia campaña. Algo bastante común en nuestro Sí, país, tristemente. en nuestros países, En hablemos en nuestros... plural. Sí, sí, sí. ¿Y cómo amaneció la opinión pública? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Se esperaba algo así? Se lo preveía desde hace mucho tiempo atrás. En algún momento, de acuerdo a cálculos numéricos, parecía que definitivamente en la Asamblea no iban a haber los votos necesarios para la destitución. Eso sucedió el domingo, se reeligieron las autoridades de la Asamblea, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y etcétera. Y hubo una mayoría aplastante para reelegir al presidente actual de la Asamblea, lo cual entiendo yo disparó las alarmas porque la votación fue alrededor de los 100 votos para la reelección de 137 y se necesitaban 92 votos para destituir al presidente. Entonces, entiendo yo que esto disparó las alarmas en los analistas políticos del presidente y dijeron definitivamente hay votos necesarios. En algún momento pensaron que no, porque me imagino habrán hecho diálogos, negociaciones, aproximaciones, pero el domingo para mí fue el factor decisivo cuando dijeron definitivamente lo van a destituir y anticipan justamente a esto la decisión de disolver la Asamblea. Camilo, ¿quién es o quiénes son las figuras de la oposición que disputarán la presidencia con Lasso? Esa es una excelente pregunta, porque acá en este momento van a empezar los famosos cálculos políticos. ¿Qué nos conviene? Quemar ya, lanzar a nuestra figura principal de la oposición ¿por qué? Si gana, ya va a cumplir un primer periodo, que va a ser muy corto, de un año y pico. Por lo tanto, le quedará solamente una segunda reelección, una primera reelección. No puede haber una segunda reelección. Entonces, realmente van a querer jugársela para que finalmente, en el mejor de los casos, ese presidente se quede por ahí unos 5 años y medio si es que consigue la reelección. Realmente ahora empiezan los cálculos políticos, es decir, hay mucha información que nosotros, los comunes mortales, no, desconocemos del Olimpo político, por lo tanto, entendería que lo más probable, por ejemplo, desde el punto de vista de asambleístas, ponte a pensar que el tiempo es extremadamente corto. Pretender armar nuevos cuadros, buscar nuevos candidatos, va a ser imposible. La inmensa mayoría de los partidos simplemente van a optar por poner a los mismos que estaban, así de simple. Y por ahí entendería, por ejemplo, UNES, que es el correísmo, casi que por compromiso político va a tener que lanzar un candidato a la presidencia, pero no creo que sea la figura más importante realmente. Y no sé qué tanto le apuesten realmente a ganar. Realmente ellos ya ganaron, porque lo que buscaban era desestabilizar y provocar una crisis muy profunda desde el punto de vista político en el país. Y eso ya lo lograron, sea que destituían al presidente, o sea que forzaban la muerte cruzada, que es lo que acaba de suceder. Definitivamente hay una crisis política importante, hay una desestabilización y el daño ya está hecho y para ellos, para esta gente que vive del boicot, que vive del desorden, que vive de generar caos y empezar después de ahí, como se dice, pescar a río revuelto, pues ya lo ganaron. Lo que sí preocupa ahora un poco es, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas acaba de lanzar un tuit
diciendo que esto es una dictadura militar, que Lasso se está proclamando dictador, completamente alejado de la realidad. Esto simplemente es una figura legal establecida constitucionalmente, así que preocupa por la capacidad de movilización. Recuerda que hemos pasado por 2 paralizaciones de país ocasionadas por esta Confederación de Nacionalidades Indígenas, a pesar de que apenas representan alrededor de un 7% de la población, han logrado ya en 2 ocasiones paralizar realmente la economía del país. Y entonces, por ahí es lo que realmente preocupa con respecto a la opinión pública. Lo veíamos venir, era una figura posible. ¿Qué te puedo decir? No, Eso te iba es. a preguntar cómo era la composición del Parlamento, si Lasso gobernaba con un Parlamento que no podía controlar. Lo digo en función, Absolutamente. claro, lo digo en función del número que se suponía podría votar en su contra y cómo hacer para que eventualmente si Lasso volviera a ganar, no se diera una situación semejante y que poco tiempo después otra vez tuviera que recurrir a algún tipo de argumento para no ser destituido. Eh, la destitución tiene tiempos, por lo tanto, les quedaría demasiado corto pretender armar nuevamente una Llegarían, figura de llegarían destitución. las nuevas elecciones antes que eso. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una enorme responsabilidad. No vamos esto no es una defensa de Guillermo Lasso, en lo más mínimo, tiene enormes responsabilidades en todo este conflicto y en esta crisis política por una incapacidad administrativa y política absoluta. Ha demostrado en estos 2 años el gobierno que no tiene la más mínima preparación política ni la más mínima capacidad de administración de gobierno, eh, pero era o sea, pretender que por eso simplemente lo vamos a sacar a los presidentes a cada rato, si no ha cometido ninguna ilegalidad. Eh, no, entonces, pongamos periodos solamente de 2 años de presidentes, claro, ¿para qué nos jugamos por 4 años y reduzcamos los periodos a 2? Y ¿No? Camilo, vos siempre seguís la política israelí. Es otro sistema, es un sistema Es parlamentario. completamente distinto. No, no, pero me refiero, tuvieron 5 elecciones en 4 años y es imposible ir hacia adelante cuando nadie que asume sabe si puede concretar. De alguna manera yo leí algo que el mismo Lazo había escrito, creo que en algún tuit, diciendo, ¿quién pretende que un programa de gobierno de 4 años se haya desarrollado en 12? O sea, él puede decir, mira, no me dieron ni el tiempo en 12 meses, no me dieron ni el tiempo de hacerlo. Siempre es complejo y estaba pensando en la situación de Perú con Castillo, digamos, son situaciones en nuestra región que lamentablemente parecen la caída de la popularidad de Boric en Chile al poco tiempo de asumir. Tenemos una crisis de representación digamos, de aquellos que puedan guiar a nuestros países, que evidentemente es casi otra pandemia, ¿no? Es lo que te decía, es decir, realmente sí hay una enorme responsabilidad por su parte, pero también hay que ver qué hay detrás, ¿no? Tienes a una asamblea que simplemente no le aprobó casi ninguna ley que propuso, permanentemente lo estuvo boicoteando, hoy sacaba números, y también tiene razón Lazo, ¿no? Te llaman 340 veces a tus ministros a comparecer a la asamblea. ¿En qué momento trabajan? Te piden 1.300 casos de información los asambleístas, es decir, un boicot permanente de lado y lado, pero también una falta de capacidad de gestión política por parte del, lo que llamamos acá de viveza política, ¿no? De saber entender cómo maniobrar, porque finalmente para eso te eligieron, no para que te iban a poner las cosas fáciles, sino para sacar adelante al país, incluso en escenarios complicados. Pero bueno, parte de la crisis latinoamericana que tú dices, bien dices, de la falta de representatividad, ¿no? Camilo, siempre es un gusto Un escucharte placer, y tenerte aquí en Radio High. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. un placer. Gracias, Dani. Camilo Torres Perl es periodista. Pueden escuchar cada vez que él nos cuenta qué está pasando en Israel y por supuesto cada vez que lo requerimos para explicarnos el presente de Ecuador. Nosotros seguimos aquí en el Coffee.